En los últimos años, el término generación de cristal se ha vuelto popular para describir a los jóvenes que, según algunos, son más sensibles y menos tolerantes a la crítica. Sin embargo, esta etiqueta ha generado un debate. ¿Realmente es una generación frágil o simplemente más consciente de sus derechos y emociones? Las nuevas generaciones han crecido en un entorno donde se habla más de salud mental, inclusión y respeto, lo que les ha permitido cuestionar normas que antes se daban por sentadas. Lo que algunos ven como fragilidad, otros lo interpretan como una evolución hacia la sociedad más empática y con mayor conciencia emocional. Pero, ¿dónde está el límite entre la sensibilidad y la resiliencia? ¿Es justo etiquetar a toda una generación como de cristal solo por exigir respeto y bienestar emocional? Para analizar este tema con más profundidad, hoy nos acompaña Gerald Carrillo, psicólogo, que nos ayudará a entender si este concepto es un mito o si realmente hay un cambio en la manera de que los jóvenes enfrentan la vida. Para Giros, es Cari Peña. Para hablar acerca de la generación de cristal, realidad o estigma, ya tenemos con nosotros en esta sala a Gerald Carrillo. Él es psicólogo y con muchísimo gusto le damos la bienvenida. ¿Cómo estás? Bien, ¿y ustedes cómo están? Buenos días. Encantados de tenerte. Oye, partamos de la idea de preguntarte, ¿tú eres generación de cristal? Sí. Ah, ya, muy bien. Entonces, no vas a poder negar lo malo y lo bueno. No venimos a negarlo. De hecho, en la introducción es muy certera, habla sobre un estigma, si es una realidad o es una mentira. Pero antes de hablar del estigma, de desmentir o de modificar la idea, ¿qué entienden por generación de cristal? Bueno, de entrada, si escucho cristal, me imagino que es como muy delicado, ¿no? Como de que, uy, mírame y no me toques, con cuidadito porque se cae, se rompe, tal cual, así. ¿Sí? Y lo mismo pensaría para los sentimientos, por ejemplo, hablando de personas. Yo en la generación de cristal más bien me baso como en la generación que en este momento tiene un poco más el control profesional de los empleos, los que están ahorita generando mandos importantes, están en vía de crecimiento profesional y son los que dominan gran parte de la actividad profesional, creo yo. Okay. De hecho, es muy acertada las perspectivas de los dos lados. De hecho, Montserrat Nebrera, una española que es filósofa, antropóloga y no me acuerdo qué otros más galardones tiene, nos habla que la generación de cristal es aquella que tiene una fragilidad emocional y hasta cierto punto social. Suena un poquito extraño porque uno dice, bueno, es que normalmente son intolerantes a la frustración, no son personas que pueden tener control de sus emociones, son personas que al parecer no se ven como que muy preparadas socialmente para enfrentar los problemas que se vienen en el día a día, ¿no? El asunto con esta parte y lo que Montserrat nos propone no es tanto que sea una generación intolerante, sino que es una generación que no se le enseñó, ¿sí? Lo que necesita saber para afrontar el día a día. ¿Sí? Y no se le enseñó, creo yo, por razón de la generación anterior, que la generación anterior está más ocupada trabajando que atendiendo a los hijos. Y entonces eso es lo que también provoca eso, ¿no? Antropológicamente acabas de dar en un clavo muy interesante. ¿Por qué? Si nos fijamos en una generación anterior, bueno, no una, dos generaciones anteriores, si nos damos cuenta que tenemos época de recesión, tuvimos problemas económicos, la época dorada que de México se perdió, por lo menos hablando aquí en el contexto mexicano, ¿sí? Entonces, estos papás, estos abuelos se dedicaron más a la producción económica, ¿sí? Que al estar en casa. Pero dentro de esta sobreproducción económica también hubo una sobreprotección social. ¿Sí? No voy a permitir que te pase esto, no voy a permitir que tengas esto, no voy a permitir que te expongas a esto. Y la sobreprotección, al igual que a un niño que no se le deja comer tierra, ¿qué provoca? Sí, pues falta de defensas. Defensas, tal cual. Efectivamente, ¿sí? Yo cómo voy a saber que el mundo es peligroso si yo no estoy fuera en el mundo.
Sí, es cierto, sí es cierto. Lo que pasa es que le estamos dando al clavo a la parte generacional, pero no de ellos, sino de los papás, porque los papás venían de un proceso complicado donde no querían repetir la falta de recursos, no querían la de los abuelos, ¿no? Entonces creo que va por ahí. Así es, de hecho sí. Ahora, tampoco no hay que echar la culpa completamente a los papás, ni tampoco decir, ay, es que mi papá, mi mamá no fue lo suficiente. No, también tenemos un problema en el desarrollo social, en cuestión, por ejemplo, en redes sociales, donde nos volvemos muy aspiracionistas. Sí, donde pasa también, muchísimo demasiado de hecho, donde la frustración está al orden del día porque yo no puedo lograr lo que aquella persona que admiro está haciendo. Sí, es cierto. Y es cómo yo llego ahí. Porque tenemos al alcance todo el panorama que antes no había. Ahora ya podemos saber qué están haciendo los jóvenes de Europa, de todo el mundo, y eso genera frustración. Es cierto. Fíjate que a mí me gustaría que nos quedáramos, podemos quedarnos después de este bloque con él un ratito. Sí, para poder completarlo porque está muy interesante. Solamente cerrar este bloque con una pregunta. ¿El miembro de esta generación está consciente de todo esto? Se supone que debería estar consciente, se supone, ¿sí? Digo, como tenemos también el alcance toda nuestra información, como tenemos el alcance, conocer y entender todo lo que pasa en nuestro entorno social, se supone, es la palabra clave, debemos estar hasta cierto punto consciente de lo que está sucediendo. El asunto con las frustraciones... Ahorita no lo vas a contar, fíjate, después de este corte nos vas a contar justo lo de la frustración. Ahí en casita se va a quedar picadito con este tema que está muy importante, porque si no es Cristal, es papá de un Cristal o va a ser familiar de un Cristal. Vamos a una pausa y volvemos, no le cambies. Seguimos aquí con Gerald Carrillo y estamos hablando sobre la generación de cristal, realidad o estigma, y nos quedamos con una pregunta abierta, con la tolerancia a la frustración y la conciencia de si ellos saben que tienen alguna intolerancia a la frustración. Se supone que sí, sí se supone que deben de saberlo. El asunto con la tolerancia a la frustración es que nos damos cuenta ya demasiado tarde, ya cuando vemos que no podemos controlar nuestras emociones, que no podemos sentirnos plenos con lo que tenemos, cuando lo que llegamos a alcanzar de hecho no es suficiente para sentirnos completos con nosotros mismos, ¿no? Entonces, en esta parte de realidad o estigma de la generación de cristal, esta parte de la plenitud con la tolerancia se presenta en cada generación que hemos pasado. Sí, claro. No es muy específico de que si yo nací antes de los 2000 y yo soy del 94, ¿sí? No significa que yo haya nacido tal cual en la generación de cristal, pero sí me tocó una evolución muy grande en lo que son las tecnologías, y sí esto me llegó a satisfacer demasiado, de hecho todavía, lo que es el deseo de consumir. Es cierto. Oye, fíjate que también coincide, tienes toda la razón, tiene que ver que lo que nos toca vivir, y no nada más en el entorno familiar, en el entorno social. También ustedes están batallando con el tema de la seguridad social, por ejemplo. Ustedes eso ya no lo tuvieron. Entonces también eso es complicado, es una duda hacia el futuro. Así es. De hecho, si nos vamos un poquito para atrás en lo que fueron las crisis económicas, cada crisis económica da, por consiguiente, una generación de cristal de que no tengo esto, me falta aquello, tengo que competir por esto. Y si nos ponemos históricamente más, ¿cómo se dice?, más toscos, cada guerra que ha sucedido ha sido precisamente por esto mismo. Necesitamos un cese para que podamos volver a encontrar esta parte que nos puede reconectar o nos puede hacer buscar algo que nos llene, ¿no?, que nos dé para allí para adelante, ¿no? Es cierto. Bueno, pues estos son algunos de los tantos detalles que tiene de características la generación de cristal. Se nos acabó el tiempo, Gerald, pero nos gustaría que vinieras pronto con otro tema igual de importante. Vale que sí. Muchas gracias. Sí. Oiga, es momento de conocer una de las efemérides del día de hoy.